¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a cambiar el registro de esta columna para hablarles de un crimen, el de Laura Luelmo, un crimen que confieso que durante muchas noches me quitó el sueño. Laura era una profesora de instituto de 26 años que llegó destinada a Nerva, en Huelva, desde Zamora. Durante unos días se apañó en una pensión, pero era caro, era incómodo y la propia compañera a la que sustituía le prometió un alquiler, le aconsejó un alquiler barato en una casa familiar del Campillo, un municipio muy pequeñito y muy cerca de Nerva. La desgracia es que allí, escondido en otra casa frente a la que ella ocupaba, estaba su presunto asesino, Bernardo Montoya, que había salido de la cárcel otra vez y que, como estaba desterrado en su pueblo, en Cortegana, se fue allí y ocupó una vivienda familiar que por fuera parecía abandonada. Laura era una mujer libre, una joven valiente que salía a correr por el campo sin temer a nada, que vivía sola sin tener que dar explicaciones a nadie, independiente, reivindicativa. Recordaba a mi compañera Paloma Jara cuál fue uno de los últimos mensajes que dejó en su red social de Twitter. Decía así: te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Y ese es el problema. Es escalofriante, la verdad. Laura ya le había dicho a su novio que había un vecino que le helaba la sangre, un hombre que la observaba y que no le gustaba nada. Hasta donde sabemos y se han reconstruido los hechos y a la espera del juicio que hoy ha comenzado, finalmente, a puerta cerrada para los medios de comunicación, Laura fue a la tienda del pueblo a comprar y nunca más volvió. Bernardo Montoya, supuestamente, ese vecino que la observaba, la retuvo, la golpeó, la agredió sexualmente y después la asesinó. Todo en apenas 78 minutos. Dejó su cuerpo tirado en el monte y un dispositivo de búsqueda la encontró semidesnuda días después de que su familia hubiera denunciado su desaparición. El crimen, ya lo ven, es terrible. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el presunto culpable y ahí quiero llegar porque vengo a asumir mis propias contradicciones. Verán, cuando asistía a mítines del PP con Mariano Rajoy de candidato y veía cómo se rodeaba de padres de víctimas, de los padres de Marta del Castillo, de la pequeña Mariluz o de Sandra Palo, para pedir la instauración de esa pena, que para sus detractores equivale a una especie de cadena perpetua light, era difícil que no originara rechazo, que sinceramente ver el dolor de esa familia era horrible. En sus discursos afloraba el ánimo de venganza y todo verlo mezclado en un mitin político usado por una fuerza política como el PP, pues a mí personalmente me generaba un profundo rechazo. Ya saben lo que pasó, el PP ganó las elecciones y en marzo de 2015 instauró, tras una reforma del Código Penal, esa pena de prisión permanente revisable. Entonces un grupo de 50 diputados de PSOE, Izquierda Unida y del PNV elevó un recurso al Tribunal Constitucional. Ese recurso ya tiene fallo. El Constitucional dictó sentencia el pasado mes de octubre y la sentencia reconoció que esa pena, que se aplica en casos muy graves, era constitucional, es decir, que no vulneraba derechos fundamentales. Se calcula que en España se habrá aplicado a una veintena de casos. El Constitucional dijo que, como era revisable, es decir, no es una prisión de por vida, se puede revisar a partir de los 25 años, no vulneraba la Constitución. Es verdad que esos 25 años es el plazo más largo del entorno de países europeos para revisar una pena de cárcel. El objetivo de la cárcel se sabe que es siempre que el reo pueda volver a reinsertarse en la sociedad. Eso es lo que remarcan precisamente los votos contrarios de magistrados del Tribunal Constitucional. El problema es cuando de la teoría se pasa a la práctica. En el caso del crimen de Laura Luelmo, un recorrido por las calles de Cortegana, el día que apareció el cuerpo, me permitió comprobar que todo el pueblo sabía quién era Bernardo Montoya, que todo el pueblo sospechaba desde el primer momento de esta persona que acababa de salir de la cárcel, que había una historia detrás terrible, desgarradora, durísima, la de un hombre que había matado a navajazos en 1995 a una anciana octogenaria porque iba a declarar contra él por un robo, que vivía en un entorno absolutamente desestructurado, con adicciones a la cocaína y a la heroína desde que era un niño, que tenía un hermano gemelo que también tenía antecedentes por crimen violento. En el pueblo los hermanos Montoya eran muy conocidos y la palabra que más decían los vecinos cuando hablaban de ellos es que eran unos monstruos. Superando todo esto, mi pregunta es si se puede reinsertar a alguien así, porque sinceramente no lo sé. Solo pienso en que Laura no tendría por qué haber perdido su vida si alguien hubiera vigilado a esa persona cuando salió de la cárcel. El PP hizo campaña electoral con el dolor de las familias y eso es nauseabundo.
Pero dicho esto, el Constitucional ha avalado esa pena de prisión permanente revisable. Y días después de aquella sentencia hay otro caso que nos ha revuelto a todos, el de el niño asesinado en Laredo, asesinado por otro hombre que previamente ya había sido condenado por un crimen y una agresión sexual en 1998 y que acababa de salir a la calle. Con el paso del tiempo, creo que hace falta un debate sereno, en frío, nunca en caliente, sobre esta prisión permanente revisable. Y me atrevo a decir que el PSOE, que prometió derogarla, no lo hará. Hay asesinos que no pueden reinsertarse, o eso dicen los hechos e incluso los expertos, que no pueden volver a la calle sin más, que si no hay medios para garantizar que no vuelvan a asesinar, admitamos que es mejor, o al menos así lo veo yo, que sigan en prisión. El crimen de Laura Aluelmo me cambió lo que pensaba, lo admito. Cuando se ve de tan cerca el terror, el mal, la tragedia, el horror, pues creo que la visión de lo que es la pena permanente revisable cambia. Eso pide ahora el fiscal para Montoya. Veremos a ver qué dice el jurado popular. Buenas noches y feliz semana.